Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos el día de hoy. Nosotros somos Carlos Álvarez y Lucy Rodríguez y juntos somos La La Vocecita. vocecita. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, puesto que vamos a hablar del lenguaje del inconsciente. ¿Sabías que solamente somos conscientes de 5 minutos al día? Eso es impresionante. ¿Dónde queda el otro 95%? Hoy lo vamos a ir desdoblando con este súper tema. Así es que no te vayas. Muy bien, bienvenido. Es que estábamos riéndonos ahorita antes de empezar. Pero Y bienvenidos y debatiendo también debatiendo temas también. muy súper interesantes. Sí. Entonces, sean ustedes bienvenidos a este programa sobre el lenguaje del inconsciente. ¿Por qué quisimos hablar de este tema? Normalmente cada uno de nosotros, en el proceso de cada día, tiene una serie de acciones, pensamientos y emociones. Y cada vez que esos pensamientos, emociones y acciones nos causan un conflicto, no entendemos el por qué. Nosotros pensamos muchas veces que nosotros tenemos la culpa de todo. Y aquí hay que cambiar un poquito los conceptos y entender un poquito de dónde viene. Entonces, cuando nosotros entramos a este punto de no entender por qué actuamos como actuamos, por qué pensamos como pensamos, por qué sentimos como sentimos, por qué decimos las cosas que decimos, tenemos que entender qué es el inconsciente, porque ese inconsciente es el que nos está conduciendo a actuar, sentir y ver la vida de la forma en la que lo hacemos. Hemos hablado en otros programas que todos tenemos un marco de referencia y ese marco de referencia es lo que guía nuestra vida. Y entonces el marco de referencia de cada quien es completamente diferente, porque ese marco de referencia está constituido de nuestras propias experiencias, de lo que vivió nuestra mamá durante la gestación y de la herencia que tenemos de los ancestros. Entonces, ese marco de referencia corresponde al marco donde nosotros tenemos guardada la información del inconsciente. Es como la cajita de Pandora de cada uno de nosotros. Entonces, ese inconsciente precisamente es un aspecto de nuestra mente que nos ayuda a ser funcionales de alguna manera. Nos ayuda a que podamos tomar decisiones, a que podamos actuar o no actuar, dependiendo de la circunstancia, porque el inconsciente, la función que tiene es de podernos ayudar a preservar la vida, a sobrevivir nosotros y a sobrevivir la especie. Y también a desgastarnos lo menos posible porque esa energía que nosotros usamos en poder tomar una decisión puede servirnos para poder salvar nuestra vida de manera biológica. Entonces, esa es la importancia del inconsciente. El inconsciente gobierna nuestra vida. Digamos que siempre ponemos como este ejemplo del iceberg, ¿no? En donde solamente una parte pequeña es la que se ve y la otra, que es la más grande, es la que no se ve. Dijéramos que entonces el consciente es esto de arriba y el inconsciente es todo lo de abajo, que no significa que porque no se ve, no esté, sino que es toda esa Exactamente. información que nos gobierna, porque es un gran porcentaje de información y es donde de alguna manera decidimos, actuamos, incluso nuestros gustos, la pareja, donde trabajamos, lo que comemos, también viene dado por esa información que no se ve, pero que ahí está. Ese es el inconsciente. Sí, todos los aspectos de nuestra vida están gobernados por el inconsciente. Los colores que nos gustan, nuestros hobbies, nuestras pasiones, eh, la forma en la que escribimos, cómo firmamos, cómo nos vestimos, como decías tú, dónde vivimos, dónde trabajamos. Todo nos está dando información del inconsciente. Todo el inconsciente se está proyectando constantemente en esto. En quién es nuestro jefe, quiénes son nuestros empleados, quiénes son nuestros vecinos. Todo eso tiene que ver con el inconsciente. El inconsciente lo que hace es proyectarse en la pantalla del mundo real para poder mostrarnos lo que hay en el mundo interior. Pero, ¿cómo podemos entender esta parte del consciente y del inconsciente? Porque son palabras que suenan interesantes y muchas veces cuando hablan del inconsciente, las señoras piensan que están hablando del esposo, pero no es así. O sea, el Pero inconsciente parece ser. pareciera, pero el inconsciente tiene que ver, decía Milton Erickson, que el inconsciente es todo aquello que no es consciente. Y a mí me encantó esa definición, porque
lo que es consciente es todo aquello que nosotros podemos percibir por nuestros sentidos y darle un nombre. Eso es lo que constituye la conciencia que nosotros tenemos sobre lo que nosotros estamos viviendo. Y esta parte siempre tiene que darse en el momento presente. O sea, lo que es consciente lo vivimos en presente. Lo que no vivimos en presente es completamente inconsciente. Por ejemplo, ustedes nos están viendo ahorita y están distinguiendo nuestra presencia, nuestros rasgos físicos, nuestra ropa, nuestra voz. Están viendo lo que hay de fondo, los libros, el sillón, y eso lo están percibiendo. Y lo están percibiendo a través de su teléfono, de su computadora, de su televisión. Pero alrededor de todo eso hay una serie de información que ustedes no perciben. Y esa información tiene que ver con que a lo mejor están haciendo la comida y entonces ya hay un olor que nos está llegando de la comida que estamos preparando. Probablemente ya está llegando ese aroma a la cocción de la carne, o a lo mejor están preparando un café o están horneando un pan y ese olor está entrando dentro de los sentidos, pero a lo mejor no lo están registrando, porque la atención está precisamente en lo que nosotros estamos diciendo, en lo que nosotros estamos haciendo. También alrededor probablemente esté pasando el camión de la basura o el que vende el pan, y todos esos sonidos también los está registrando el inconsciente, aunque ustedes no sean conscientes de eso. Los colores que hay en su pared, los cuadros, los títulos de todos estos libros, aunque ustedes no lo puedan distinguir conscientemente, su mente inconsciente los está captando. Entonces, toda la información que nosotros tenemos en este momento, la empieza a guardar el inconsciente y la registra. Y eso es en la fracción de un segundo. Si tenemos 60 segundos por minuto, 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora, 24 horas por día, entonces nos vamos a dar cuenta de que todo el tiempo estamos acumulando información. ¿Y dónde se guarda toda esa información? Y eso es en un día. Si lo multiplicas por 365 es en un año. Y si lo multiplicas por la cantidad de años que tienes, pues ya tenemos ahí un bonche de información que se ha acumulado en miles de millones de bytes de información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Que esa información que nosotros vamos tomando, la vamos a sacar en el momento en el que sea estimulada. Porque no nada más tenemos esta información de lo que hemos percibido. Decíamos que tiene que ver con lo que percibió nuestra mamá y nos compartió cuando estaba embarazada de nosotros, y también con toda la información de la memoria de las experiencias de nuestros ancestros. Porque eso se transmite a través del ADN y que se va a activar cuando alguna situación se está generando, ¿no? Claro que sí. Es por eso que decimos que solamente 5 minutos al día son los que estamos conscientes, ¿no? Es interesante porque mencionamos en algún momento que tomamos decisiones con esos 5 minutos, ¿no? Imagínate todas las horas que hay en el día y solamente 5 minutos son los que nosotros podemos ser conscientes, ¿no? Que obviamente conforme uno va trabajando y que vas poniendo más atención en esta información, vamos a ir sumando minutos al día, ¿no? Y entonces vamos a tomar decisiones más de acuerdo a lo que nosotros realmente somos. Entonces, es importante ser observadores también de todas estas decisiones y cuestionarnos el por qué estamos decidiendo como lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, hemos encontrado también información en las frases, por ejemplo. Las frases mencionan mucha información cuando nosotros tenemos un conflicto. Nosotros analizamos algún caso en terapia y siempre preguntamos, ¿qué significa eso para ti? Y en las frases que el paciente menciona, da también mucha información de su historia transgeneracional. Y eso es importante porque estas frases también hablan de la información inconsciente que hay. Sí, creo que la forma en la que nosotros hablamos siempre va a revelar lo que hay dentro de nosotros. Por eso dice la Biblia que de aquello que hay en nuestro corazón es de lo que hablará la boca. Entonces, cuando nosotros hablamos, estamos revelando lo que hay en nuestro interior. El corazón, digamos, de una forma simbólica, habla de nuestro interior. Claro. Y ese interior pues tiene que ver con nuestro inconsciente, la forma en la que nosotros nos dirigimos, las palabras que usamos y sobre todo las frases, como tú dices, porque hay frases muy marcadas y aquí es la primera invitación a ustedes, y es que identifiquen cuáles son las frases que repiten constantemente, cuáles son esas frases que
con las cuales responden siempre. O también las frases familiares de, en esta familia siempre las cosas se hacen así. Todas las familias tienen frases de esas, ¿eh? O esta familia es tal, y se cree como un decreto sobre la familia. Entonces uno se tiene que alinear a estas creencias o a estas frases porque es un decreto que nosotros hacemos de manera completamente inconsciente y que a partir de esto que nosotros decimos, de la abundancia del corazón hablará la boca, ¿no? Entonces, de esa abundancia que nosotros tenemos, de lo que abunda dentro de nosotros, es que nosotros vamos a estarlo proyectando y la palabra es una forma de materializar, de manifestar, de decretar. Entonces, sí es bien interesante el poder experimentar, el poder evaluar qué es lo que nosotros estamos diciendo a nivel personal y a nivel familiar para identificar a dónde estamos dirigiendo nuestra vida con estas frases, ¿no? Claro, es muy interesante que pensemos en cuál es nuestro conflicto en este momento. ¿Cuál es aquel conflicto que no nos permite tener una vida plena? Puede ser un conflicto de dinero, de pareja, de salud incluso. Estaba teniendo un caso en la semana sobre un síntoma que tenía una persona y entonces yo le decía, descríbeme ese síntoma. Y decía, es que es como si yo lo viera, esa parte mía, débil, opaca, sin fuerza. Esa parte del cuerpo a quien ella se refería representaba a la mamá. Entonces, cuando yo le pregunto, ¿acaso no es así como tú ves a tu mamá? Y ella dice, claro, totalmente. Entonces, es impresionante cómo es que la relación que se tienen en cuanto a las frases, las partes del cuerpo también, los arquetipos, ¿no? Que en un momento vamos a hablar un poquito más sobre estos arquetipos, pero al final es estas proyecciones que vamos teniendo, ¿no? Estas frases, lo que representa para mí ese conflicto. ¿Cómo estoy viendo el dinero? Si en este momento yo tengo un conflicto de dinero, ¿cómo es que estoy viendo ese conflicto? ¿Cómo lo describirías? Si estoy teniendo un conflicto de pareja, ¿cómo sería ese conflicto? Entonces, en ese momento, cuando yo encuentro esa respuesta, probablemente me esté dando también información que hay que sanar ahí. Claro, y es que al guardar el inconsciente tanta información, por eso es que se proyecta constantemente. Y si bien es cierto que estas frases, estas palabras nos hablan mucho de eso, hablando de un conflicto y hablando en general de todo lo que hacemos en el día a día, ¿no? Cómo nos expresamos de la pareja, cómo nos expresamos de los padres, cómo nos expresamos de los hijos, de los maestros, de las autoridades. O sea, todo eso nos está dando información, ¿no? Claro. Veíamos un tema de conflicto con la autoridad, ahorita que estábamos platicando antes de todo esto. Y entonces, Sí. obviamente, eso tiene que ver con una información del inconsciente, Claro. ¿no? Y entonces eso se va a proyectar. Cuando hay un conflicto con la autoridad paterna o materna, se va a proyectar con los jefes. O sea, si mi problema es con mi mamá, voy a tener una jefa. Si mi problema es con mi papá, voy a tener un jefe. Y voy a tener los mismos conflictos con ellos que yo tenía con mi papá o con mi mamá, con el que yo tenía el conflicto, ¿no? Claro. Entonces, es algo que nosotros vamos a estar proyectando constantemente, porque la información inconsciente nos lleva a revivir esta situación, ¿no? Entonces, todo aquello que nosotros tenemos en el inconsciente se va a manifestar. Si tenemos problemas con los vecinos, estamos hablando de que hay problemas con los hermanos, ¿sí? Si nosotros, bueno, ya me iba a meter en la numerología, si nosotros tenemos un 9 en la numerología, en un número exterior, estamos hablando de que también hay conflicto con los hermanos. Entonces, puede ser los vecinos o puede ser un 9 en numerología y nos está hablando de ese conflicto. El inconsciente se está manifestando, ¿sí? A través de todas estas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues aprender a leer el inconsciente, aprender a leer nuestra vida para poder tener, poder entender su lenguaje y saber qué es lo que nosotros tenemos que trabajar, qué solucionar, qué trascender y cómo poder tomar estas decisiones de una forma más consciente, porque eso es lo que nos va a ayudar el poder entender nuestro inconsciente. Y al entenderlo, vamos a ir reprogramando también el inconsciente, ¿no? Estábamos hablando justo antes del programa sobre todas estas programaciones que se van proyectando siempre, que no significa que en algún momento vamos a dejar de tener esas proyecciones, porque en realidad tenemos un 95% de información inconsciente. Sin embargo, conforme uno va haciendo consciente lo inconsciente, dijera Jung, nos va gobernando cada vez menos. Esa programación se va a dar en algún momento, pero va a haber herramientas, habilidades, información diferente que cuando lo volvamos a vivir, entonces ya no lo vamos a vivir de esa misma manera, ¿no? Vamos a ir modificando el comportamiento, la manera de ver ese conflicto, la manera de solucionarlo, incluso ya no nos va a afectar,
como si fuera la primera vez, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hecho de ser consciente de esta información, de cacharlo, ¿no? De cachar nuestras frases que nosotros vamos diciendo o analizar y hacernos preguntas del por qué tomo estas decisiones, desde dónde las estoy tomando también, es súper importante para poder desprogramarlo y actuar de una manera diferente y que no nos afecte ese conflicto, ¿no? Así es, pero vamos a platicar un poquito más de ese lenguaje para que podamos irlo cachando. Creo que eso es lo interesante de este asunto y es que ustedes aprendan a leer el inconsciente, porque hablábamos ahorita de que lo que nosotros hacemos conscientemente lo hacemos en el presente y es a través de los sentidos y le podemos dar nombre. Pero vamos un poquito más allá para definir lo que es la conciencia. Y la conciencia es el conocimiento de uno mismo y de cómo nos relacionamos con el entorno. Entonces, bajo este precepto, lo que nosotros podemos hacer es ir identificando qué es lo que nosotros vemos en nosotros y cómo afecta nuestra relación con el entorno. Entonces, la forma en la que el inconsciente nos va a hablar va a ser en todo momento, en todo lugar. Por ejemplo, podemos hablar de la comida, podemos hablar de los arquetipos, podemos hablar de las direcciones, podemos hablar de todo. Vamos a ir poco a poco abordando un poquito de todo para que se vayan dando una idea de cómo es que el inconsciente nos empieza a hablar a través de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces podemos hablar de la comida, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa cuando a mí no me gusta la leche o soy intolerante a la lactosa? Bueno, es que simbólicamente la leche tiene que ver con mamá, ¿no? Puesto que quien nos da ese alimento materno, pues es, bueno, el alimento viene de la madre, ¿no? Entonces, de esta parte de la leche. Entonces, si yo soy intolerante a la lactosa. leche, pues obviamente me está diciendo que tengo un rechazo a mamá, ¿no? Hay un conflicto ahí con mamá que no me permite vincularme con ella de una manera ideal. Y si soy intolerante a la lactosa y me gusta el queso, ¿qué significa? Pues que quiero una mamá diferente, ¿no? Okay. Que yo quisiera una mamá quizás más tierna, más dulce, más comprensiva, no sé, una mamá diferente a la que tengo. O menos metiche también. Bueno, ya de acuerdo a la configuración de cada quien, ¿verdad? Exacto. Entonces, o sea, simplemente diferente, final ¿no? Es diferente. No estoy aceptando la mamá que tengo y que yo la quisiera modificar. ¿Qué pasa con las personas que comen hielo? He visto gente que mastica el hielo así. Sí, o sea, que agarra el hielo y, sí. y entonces le dan mordidas hacia el hielo. Y yo digo, ¿por qué hacen eso, no? Sí, así como que no sé, te da cosita, ¿no? Ajá. Hasta cómo truena el hielo. Pero eso ¿por qué? Volvemos al punto de mamá. También tiene que ver con una mamá que es totalmente fría, ¿no? El líquido, por ejemplo, el agua, también tiene que ver con mamá. Entonces, si estoy teniendo un gusto por el hielo, por las paletas de hielo también, pues es que estoy teniendo una mamá fría. Yo quisiera que mi mamá fuera más cálida, más dulce, más apapachadora y no estoy teniendo esa mamá. Entonces, pues me encanta el hielo. Así es. Sí, así es. Entonces, eso, por ejemplo, los pies también tiene que ver con mamá, ¿no? Si nos vamos a las partes del cuerpo, que es algo de lo que estábamos hablando anteriormente, los pies, ustedes conocen a personas que duermen con calcetines, ¿no? Porque yo no puedo dormir con calcetines, no sé tú, pero... Yo antes dormía con calcetines, o sea, hace ¿sí? Muchos años sí dormía con calcetines. Yo siento como que la circulación ahí nada más no fluye. Sí, yo creo que hasta hace unos 5 o 6 años dormía con calcetines. Ya de ahí para acá no, pero antes ¿pero qué significa? Hay personas que duermen con los calcetines puestos porque tienen los pies fríos, ¿no? Entonces los pies también representan a la madre, es el contacto con la madre tierra, ¿no? Los pies. Entonces cualquier situación que hay en los pies también tiene que ver con la mamá. Entonces son personas que probablemente se ponen calcetas porque siempre tienen los pies fríos. Entonces al tener los pies fríos también nos está hablando de que hay un contacto muy frío con la madre. Así es. Otro ejemplo es, ¿a quién le gusta el café? Entonces, ¿quién necesita café para empezar el día? ¿Quién necesita café para después de comer? ¿Quién necesita café en la noche? ¿Quién necesita café todo el tiempo? Y eso también tiene una representación. Y el café tiene que ver con papá.
necesito la fuerza de papá y por eso necesito el café. Claro, fíjate que yo en algún momento de mi vida yo no tomaba café. O sea, a mí el café como que me caía pesado, me mareaba, no sé, algo pasaba y no evitaba el café. Yo era como más de tecito, ¿no? Llegó un momento en donde empecé a tomar café y mi organismo como que se empezó a acostumbrar al café. Entonces, puede haber también ese tipo de situaciones en donde en algún momento no te gustaba para nada el café, te hacía daño, te empezaba como a dar mareo, te desequilibraba un poquito, pero de un tiempo para acá ya te gusta mucho el café. ¿Qué pasa en esas, pues sí, en esas situaciones? Porque primero no y después sí. No, creo que ahí hay varios temas, ¿no? Porque hay que ver en qué momento de la vida es cuando empiezas. Si ese momento de la vida tiene que ver con un ciclo, porque también tenemos ciclos en la vida que cada cierto tiempo va generándose una nueva etapa y muchas veces cuando empieza algo está en afinidad con otra etapa de tu vida. Entonces probablemente la edad en la que tú empiezas a tomar café tiene que ver con la edad, con un múltiplo de la edad en la que se va tu papá o se muere tu papá, ¿no? Ok, desconozco la Ajá. información, pero puede ser. Digo, Ajá. ahorita me viene a la mente una persona, ahorita que lo mencionas, una persona que no comía nada de pan, por ejemplo, y se va al extranjero y empieza a comer mucho pan. Entonces, el pan tiene que ver con la unión familiar, ¿no? Es alimento que ponemos en la mesa y que simboliza como esta unión familiar en la mesa, la comida, las charlas, que ahora, bueno, ya con los celulares es como bien complicado tener esa atención plena, ¿no? En la familia, pero anteriormente cuando se daba esta convivencia familiar era en la mesa, ¿no? Teniendo ese pan en la mesa y entonces simboliza esa unión familiar. Entonces, este chico no le gustaba el pan, pero se va al extranjero y empieza a comer pan. Entonces, realmente cuando nos preguntan, pero ¿por qué es que yo lo quiero dejar y que no sé qué? Y es un conflicto para él en ese momento porque no estaba acostumbrado a comer pan. Y entonces le decimos, bueno, es que probablemente extrañabas a tus papás, ¿no? O a tu familia. Y dice, sí, o sea, yo diario quería estarles hablando porque extrañaba mucho esa convivencia familiar. Pan es igual a la unión familiar, ¿no? Entonces, ahí puede ser como este detonante, ¿no? De estos cambios que puede tener en la vida y que de alguna manera empezamos como a proyectarnos hacia afuera, ¿no? Esa información. Sí, y bueno, vamos a un tema bien interesante porque ¿quién de ustedes ha tomado alcohol? ¿Alguna bebida ¿Nadie? alcohólica? ¿A quién le gustan ¿Nadie? las bebidas Sobre alcohólicas? todo los mojitos, no, Ajá. jamás. Entonces, vamos a ver qué representan las Ni bebidas el vino tinto, alcohólicas. ¿verdad, Steph? Nada. Ni whisky, nada. Porque efectivamente, digo, aquí estamos con el staff que de repente pues hemos Sé que estamos llegado con a, entrelazados, a com- Aquí nada más están alcohol. Ya los Sí. quemaste. No, son muy buenos en su Ya trabajo. los exhibí. Ya los exhibí. Son máster en lo que hacen. Claro que Entonces, sí, son muy buenos. Los consent. exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el alcohol? Que el alcohol también nos está hablando de todo esto. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando tú tomas... aquí hay gente a la que le gustan los licores suaves, los licores dulces. Dulces. Ajá. Y que lo que toman normalmente son o bebidas dulces o coctelería Claro. dulce o algo así, O el ¿no? vino, pero afrutado, ¿no? Afrutado, A mí me gusta exactamente. ese, el vino afrutado. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que Es pasa? dulce. Que normalmente lo que estás haciendo es buscar a mamá con lo dulce. Estás buscando esa dulzura de mamá. Claro. Entonces, cuando tú tomas este tipo de bebidas, estás buscando a mamá. O mucho azúcar, o- ¿no? Por sí, ejemplo, personas que tomamos el tecito, el cafecito y le ponemos azúcar que quede dulce, dulce, dulce. ¿no? Y cuando nosotros tomamos bebidas que son fuertes, como el vino tinto, como el whisky, como el Con el vino tinto tequila, diferente, ¿no? Porque el afrutado entra en el dulcezón. bueno, es que desde mi punto de vista el vino tinto es fuerte, ¿no? El vino tinto, Ok. el vino tinto es fuerte, ¿no? El afrutado ya es como una derivación del tinto, pero realmente el vino tinto es fuerte, ¿no? Sobre todo para acompañar comidas y todo esto. Entonces, la connotación del vino tinto es fuerte. Entonces, estas bebidas fuertes, el coñac, el whisky, el tequila, el mezcal, todo este tipo de bebidas, tienen que ver con la búsqueda de papá. Entonces, también ahí hay temas de papá, precisamente, sí, exactamente.
O sea, ese tipo de bebidas nos están llevando a buscar a papá. Entonces, A buscar a papá, ¿a qué te refieres? Digo, yo sé, pero ujú, para, para las personas que no están como tan involucradas ujú. en todo este tema, porque buscar a papá, dijéramos como si se fue por los cigarros Es que es una y ya no posibilidad. regresó, O sea, ¿no? buscar a papá es cuando papá se fue Sí. de manera literal. Ujú. O sea, cuando se fue, cuando hubo un abandono, cuando falleció papá Ajá. y que hay todavía Hay una ese ausencia. extrañamiento, esa ausencia. E incluso cuando papá era ausente, o sea, estaba ahí, pero no nos pelaba. Ok. Entonces estoy buscando ese contacto con papá. Genial. Y Más específico. muchos temas de alcoholismo Ujú. tienen que ver con el poder conectar con papá, porque probablemente papá era alcohólico Ujú. y entonces a través del alcohol busco conectar con él. Entonces, Sí, ajá, hay ausencia, está ahí, pero no hay ese pero no está. contacto, pero es alcohólico. Ujú, Y entonces yo hago algo que a él ujú, aparentemente le gusta exacto, y entonces empiezo a adoptar ese comportamiento para ser aceptado, así es. ¿no? Entonces, Claro. aquí estamos hablando de que si ustedes se fijan, todo esto es representativo, Ujú, es arquetípico, lo dulce es mamá, lo fuerte es papá, ujú. ¿sí? Entonces, Con esos cuando nosotros papeles que ellos estamos toman. buscándolos a ellos, vamos a tratar de hacerlo a través del alimento, de la comida. Ahorita vamos a hablar de las profesiones también, pero ahorita estamos con la comida. Y también estamos hablando de que lo salado representa a papá y lo dulce representa a mamá. Entonces, estábamos una vez en un curso de hipnosis, ¿no? Ah, Con nuestra amiga Letia, si nos ve, saludos a Letia, ¿no? Entonces estábamos en un curso y viene el intermedio y regresamos a la mesa con un plato atiborrado de papas, ¿no? Y voltea y nos Carlos dice, bien contento así con su los platote de dos, los dos. papas. Y entonces agarra a Letia y dice, ¿buscando a papá? Y de, ouch, con mucha salsa. Sí. Entonces, efectivamente, todo esto nos está hablando Ujú, de los temas que uno, que hay dentro de uno y que se están proyectando, ¿no? ujú. Entonces, esto alrededor de la comida, también nuestra comida favorita. ¿Cuál es tu comida favorita? Ese plato Ahí que en los es, comentarios pon, ¿cuál es tu comida favorita? Y ahorita que, vamos, lo vamos a ir desdoblando, te vas a dar cuenta el por qué. y entonces esa comida favorita es favorita por algo, no nada más es porque sí. O Claro. sea, esa comida favorita tiene una connotación emocional. Y es que seguramente cuando nosotros éramos niños, esa comida representaba algo, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita? Ay, sí, yo hice mi carita así porque mi comida favorita, por ejemplo, es el mole poblano, ¿no? Y bueno, pues obviamente yo me crio con mis Ujú, abuelas, con mi abuela y mi bisabuela, y allá vivo en un pueblito cerca de Puebla, ujú, justo, y no hay mole más rico para mí ujú, que obviamente ese, ¿no? Porque cuando se hacían las fiestas, pues obviamente ellas molían todos los ujú. ingredientes y además le ponían ahí sazón y cariño. Y entonces yo amo los tamalitos de frijol con mole poblano. Es lo más delicioso para mí. Pero obviamente, pues eso representa a mis abuelas, a ese contexto familiar que había cuando yo estaba pequeña, ¿no? Y había esas convivencias Ujú. familiares y pues era mole. Así es. Entonces, todo esto del platillo preferido de cada uno de nosotros nos va Claro. a representar algo, ¿no? En mi caso es el pozole es mi plato favorito. Ujú, Entonces, el pozole era lo que hacía mi mamá en las fiestas. ujú. Entonces, ahorita vamos a entrar un poquito a los signos, pero yo tengo la luna en Capricornio. Entonces es una luna que representa sentir a una mamá fría, a una mamá lejana. Entonces obviamente con el pozole yo sentía el calor de mamá. ¿Hoy es Yo el programa sentía, de las mamás ajá, frías hoy o qué? no, o sea, lo que pasa es que la forma en la que percibimos a los papás tiene mucho que ver con cómo vivimos Ujú, la vida. Entonces, claro. en esta luna, la luna en Capricornio, pues obviamente nos está hablando de que falta ese alimento afectivo. Entonces, el pozole representa el alimento afectivo. Entonces, es el momento en que mamá me da el afecto. Ok. ¿Sí? Entonces, esto tiene que Ujú, ver con todo este punto, ¿no? claro. Y así, cada uno de nosotros va a tener platillos favoritos. A mí me encanta también el caldo de mollejas. Y el caldo de mollejas Ujú. porque mi abuelita también lo hacía. Y entonces representaba esta unión familiar también, ¿no? Sí. Representaba todo esto. Entonces, y son mis platillos favoritos normalmente, ¿no? Fíjate que ahora estaba pensando, ¿no? En los chiles en nogada a mí me encantan, ¿no? Pero no identifico en qué momento
porque realmente de niña o algún momento no. Sin embargo, me gusta mucho el sabor crujiente de la nuez, ¿no? Ujú. De la nuez que lleva el... Porque además ese chile en nogada solamente se prepara con un tipo de nuez, Ujú. ¿no? Y recuerdo que cuando yo era niña justamente me iba a trepar a los nogales, Ujú. ahí en ese momento de vida que yo tuve, había unos nogales muy grandes, iba y me trepaba y me mecía ahí, ¿no? Y amaba yo las nueces, pues de ahí del rancho, dices tú. Entonces, pues con ese Ujú. tipo de nuez es con que preparan los chiles en nogada, Ujú. por ejemplo. No me había dado cuenta hasta ahorita que lo Y estamos que aparte son diciendo. de Puebla también, ¿no? Ok, Entonces, muy bien. Ahora entiendo, todo tiene sentido. entonces, como pueden ver, toda esa información, nos vamos dando cuenta de cosas Sí, ahorita, ¿no? claro. O sea, esto del pozole me acabo de dar cuenta ahorita, ¿no? Chócalas. Sí. Bueno, ahí ponen los comentarios de qué te diste cuenta. Vamos, igual si los van poniendo ahí los comentarios, ¿cuál es tu comida favorita? Y bueno, pues igual los vamos respondiendo para poder identificar, ¿no? Exactamente, entonces eso es un poquito hablando de la comida, de las bebidas. Ah, nos faltan los vinos espumosos, la cerveza. ¿A quién le gusta la cerveza? Porque conocemos gente que se pone a chelear todos los fines de semana y que lo que toma es cerveza, Sí. ¿sí? Y los vinos espumosos también, el champán, los vinos rosados, o sea, que tienen las burbujitas, ¿no? Ujú. Entonces todo esto representa, las burbujas son la vida. Entonces, de lo que nos habla este tipo de bebidas es que estoy tratando de traer a la vida a un muerto, que es lo que nosotros conocemos como el síndrome del yaciente, O un duelo bloqueado, o ¿no? un duelo bloqueado. Ajá. Pero normalmente es yaciente, es algo Ujú. que ya viene de tiempo Mm. atrás. Entonces, es esta traer a la vida a ese muerto que nosotros traemos de alguna forma representando. Entonces, Tuvimos un programa ujú, justamente hablando del yaciente, si no me ujú, recuerdo. Si no sabes qué es un yaciente, regrésate a los programas aquí en el canal y vas a poder identificar qué es un yaciente y a qué nos referimos, ¿no? Porque son estos muertos, porque puede ser más de uno, son estos muertos a quién representamos, porque nos llamamos igual, porque tenemos la fecha de nacimiento igual o la fecha de su muerte. Hay algún tema ahí que estamos representando con estos yacientes, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos este tipo de bebidas con gas, con esas ujú. burbujitas, entonces nos está hablando de que queremos que ese muerto, ese yaciente, pues venga a la vida, ¿no? Así es. Porque está ese duelo en el árbol genealógico que no se ha trascendido y que toda esta información se está proyectando con las bebidas alcohólicas. Así es. Entonces, qué es lo que sucede? Pues que aparte de la comida también van a estar hablando el lugar donde nosotros vivimos, el lugar donde nosotros trabajamos. Vean las direcciones de su casa, las direcciones de su trabajo, cómo se llama su empresa, a qué se dedica su empresa, porque eso nos va a dar información de qué es lo que ustedes están buscando, ¿no? Entonces, tenemos casos bien interesantes. Tenemos un amigo que vive en una colonia que tiene que ver con el ejército constitucionalista, ¿no? Ujú. Que es el ejército, pues un ejército de la revolución. Entonces cuando estábamos platicando con él, él nos empieza a platicar que su abuelito estuvo en la revolución y que era parte de los carrancistas. Entonces los carrancistas formaban parte del ejército constitucionalista. Entonces ahí nos está hablando precisamente de la historia que está reparando a través del lugar en el que vive, porque hay temas que tienen que ver con su abuelo en la revolución que le están afectando en su vida de alguna manera, ¿no? Y que además yo estaba viendo ahí en qué momento se agarraban tú y él, ¿no? Porque tú también tienes ahí. Sí, yo era mi familia es zapatista y él es carrancista, pero creo que pues somos amigos porque entonces Claro, llegamos a hacer las paces de esas diferencias ideológicas de aquel entonces, ¿no? claro, porque además son amigos súper Ujú. queridísimos. Entonces, cuando sale esto a la luz, entonces yo veía así como que en qué momento se agarran, ¿no? Pero obviamente es esa reparación de la historia también. No Así es es, casualidad que ¿no? sean amigos. Ujú, exacto, entonces todo esto nos está hablando de la historia de cada uno de Ujú. nosotros, ¿no? En dónde trabajas, dónde vives, cómo se llama la calle donde vives, cómo se llama tu colonia. Eso nos está hablando nos está dando información, Ujú. ¿sí? ¿Dónde trabajas? La profesión, bueno, ahí pónganos en sus comentarios, les La dirección. prometemos, sí, pónganos ahí, les prometemos que les vamos a responder a cada uno
qué es lo que le puede estar representando la dirección donde vive, ¿no? Porque puede ser una información metafórica o una información literal. Entonces ahí hay que... Está muy cañón ajá, esto de las sí, direcciones, porque yo no sabía la información de mi árbol paterno, tengo muy poca información sobre ese árbol, y platicando con mi mamá me dice que mi tatarabuela se llamaba Atanasio, ¿no? ujú, Entonces hacen que es Metrobús, cerca ujú, de aquí donde trabajo, y justamente eh, la estación del Metrobús se llama Atanasio Gesarabia. Entonces yo digo, ¿qué onda? O sea, ¿qué sabían de mí, no? Porque hay esa similitud ujú. muy fuerte. Fuimos en algún momento a Satélite, recuerdo, y llegamos a una calle que incluso hasta le tomé foto. La calle decía Carlos Arellano, Ujú. ¿no? Y entonces la posteo y tengo familiares que así se llaman, ¿no? Y yo me apellido Arellano, entonces dices tú, ¿cómo es que la resonancia? ¿Por qué llego aquí justo con esta información, con este nombre? ¿Cómo es posible que yo llegue con toda esta, no sé, sincronicidad, Ujú. ¿no? Así es, entonces, qué es lo que nosotros vamos a ver? Que todo nos está hablando de nuestra historia. Todo nos está hablando de nuestra historia. Nos está hablando también cómo se llaman nuestros amigos, quiénes son nuestros amigos. Nuestra pareja nos va a hablar de muchísimas cosas de nuestra historia. Normalmente nuestra pareja va a reflejar a lo mejor una historia no vista dentro de nuestro árbol. A lo mejor está reflejando a papá o a un abuelo o a un tío que falleció o viceversa, ¿no? A la mamá, a la abuela, a la bisabuela, alguna historia por ahí que se está dando. De hecho, vamos a hacer después un programa de todos los factores inconscientes que afectan la relación de pareja. Le vamos a poner quién está detrás de tu pareja, ¿no? Ok. Y no precisamente es la otra, ¿no? O el otro. Ok. Entonces, Ya te estás proyectando. no, o sea, estamos hablando de qué hay detrás de tu pareja o quién está detrás de tu pareja, porque hay una serie de personajes que están atrás de la pareja Sí, muy y que cañón. realmente no es de la pareja que te enamora, sino es de toda esta información inconsciente que trae. El próximo capítulo vamos a hablar un poquito de eso, no va a ser todo el tema, pero es un poquito acerca de todo esto, así es que no se lo pierdan. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta información que nos da la gente que nos rodea? Por eso hablábamos, tenemos muchos casos que nos dicen, es que yo tengo problemas con mis vecinos. Ujú. Tengo problemas con los vecinos porque siento que invaden mi espacio. Bueno, y cuando eras niña, ¿quién invadía tu espacio? No, pues mi hermana, mi hermano. Ujú. Entonces siempre vas a tener esta invasión de los vecinos o de los compañeros de trabajo porque representan a los hermanos, ¿no? Entonces todo eso también nos está hablando de historias de nosotros mismos. Ujú. Problemas de duelos bloqueados porque también cada que nosotros tenemos pérdidas, cada que nosotros tenemos como un bloqueo de vida, nos está hablando de los duelos bloqueados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ver cuál es ese duelo que nosotros no hemos trascendido, porque a veces pensamos que metiendo las cosas abajo de la alfombra se resuelve, pero hay duelos que no hemos llorado, hay duelos que nosotros no vivimos o que no pudimos estar en un funeral. Y entonces eso es algo que se queda pendiente. Es como un círculo sin cerrar. Es como cuando no terminas con tu ex y nada más te hacen ghosting y se van. O sea, es más o menos lo mismo cuando muere alguien y no vas al funeral. O sea, no cierras ese círculo. Y luego Hay una padeces de energía. insomnio. Padeces de insomnio, es una de las consecuencias de no haber asistido a un funeral. Ujú. Entonces, si tú padeces de insomnio, hay que revisar si no fuiste a un funeral que tú querías haber ido o que tú sentías que tenías que haber ido, ¿no? Ujú. Entonces, esa es como parte de la información que el inconsciente nos está dando acerca de lo que hay que resolver. Oye, ¿y esto tiene que ver con los sonámbulos, por ejemplo? Los sonámbulos tienen que ver más con los yacientes Mm. también. O sea, porque el yaciente es un tema muy interesante. Regresen a ver ese programa. Porque tiene que ver con todos estos muertos que nosotros representamos. Entonces le damos vida a veces a través del propio sueño, ¿no? Y nos levantamos Está muy cañón sonámbulos, esta sí, parte del sí. sonambulismo. Entonces todo eso tiene que ver con estos yacientes, ¿no? Ujú. Pero también es una información inconsciente, Claro. Muy bien. ¿sí? Salud. Ok. Ay, se proyectó tu inconsciente, ve. Sí, O sea, hay un yaciente por ahí. hay yacientes, sí. Cuando alguien está hablando de algo y alguien estornuda, es que ese tema le incomoda, consciente o O hizo clic, inconscientemente. Ajá. ¿no? Hizo clic en algún Ajá. punto. Así que, ¿cuántas veces han estornudado? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cada que nosotros, hasta eso es parte del inconsciente, ¿no? ¿Qué otra cosa también nos está hablando de nuestro inconsciente? Hablábamos de la fecha de nacimiento.
la fecha de nacimiento a través de la numerología o de la carta astral, también nos habla de características psicoconductuales que cada uno de nosotros tiene. Y eso va a determinar rasgos de personalidad y rasgos de carácter. Entonces, si nosotros queremos saber cómo es nuestro carácter, pues vamos a ver cómo está nuestra numerología o cómo está nuestra carta astral. Porque los programas son arquetipos también. Los signos, las casas son arquetipos. Entonces nos va a hablar acerca de cómo es que nosotros nos estamos proyectando. Entonces, todo eso contiene información en nosotros. La otra vez estaba platicando con alguien y me decía, ¿cómo haces la G, no? Entonces ya le dibujaba la G. Y entonces ahí está interesante, porque, digo, no sabemos nosotros grafología, pero la G habla de cómo vives tu vida sexual. Entonces, ahí revisa tu G y entonces vamos a ver. A ver. También es una similitud con la G. Lo que pasa es que estaba platicando con alguien y entonces me decía, ¿cómo haces la G, no? Y entonces estábamos viendo esta parte de la grafología. Tenemos una amiga también que lee la grafología y te da una información súper precisa. Te puede decir hasta con quién te está engañando tu esposo, ¿no? O sea, a través de la firma y a través de cómo está escribiendo. Sus datos ahí abajo. Entonces, porque todo eso nos da información, ¿no? O sea, la carta astral con los tránsitos también te da información de todo este tipo de cosas, ¿no? El tarot, por ejemplo, que también se proyecta el inconsciente a través de aquí. Entonces, si no han visto estos capítulos de cómo es que estas herramientas nos ayudan a encontrar la información en el inconsciente, regrésense a los primeros capítulos del canal y ahí van a encontrar tanto la carta astral como el tarot como la numerología. Entonces, los invitamos a que hagan este ejercicio de autoconocimiento, de autoobservación para ver qué es lo que el inconsciente está manifestando para ustedes. Hoy estaría padre en algún programa invitarla a esta chica que sabe grafología, como para pues tenerla aquí, que nos diga sobre esta lectura de las letras de nuestra firma y demás. Para ver cómo es la G, ¿no? Claro, para ver cómo es la G. ¿A quién nos interesa eso? ¿No? Entonces, creo que estaría muy padre, ¿no? Invitarla para que nos diga cómo es la G. Sí. Exactamente. Pues bueno, como ustedes pueden ver, es muchísima la información que el inconsciente guarda, muchísimas las formas en las que el inconsciente se proyecta, pero lo importante aquí y la invitación de este programa específicamente es a que nosotros observemos todo esto, porque nos va a dar información acerca de cómo es que nosotros podemos mejorar, avanzar y evolucionar. Claro que sí, ser observadores, ¿no? De nuestra propia historia, de nuestra vida, de nuestros comportamientos, porque ya lo decíamos al inicio, solamente somos conscientes de 5 minutos al día. Entonces, todas esas horas que pasamos en el día, menos las que dormimos, pues ya estamos ahí como decidiendo en un porcentaje pues muy chiquito, ¿no? Entonces, vamos a tomar en cuenta estas frases, palabras, gustos, colores, la parte de la comida también, que ya es una información súper amplia. Igual más adelante podemos hacer un programa de solamente la parte de la comida, porque nos da mucha información. Y obviamente también esta parte del peso, ¿no? Que de repente decimos, no podemos dejar de comer tal cosa y entonces estamos subiendo de peso y subiendo de peso y subiendo de peso, pero al final es porque probablemente estamos con lo dulce, necesitamos a mamá, el contacto, la dulzura y demás, y eso no nos permite también bajar de peso, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, déjenos sus comentarios de qué inquietudes les deja este programa, esta información, de qué quieren que hablemos más a fondo, porque como ustedes pueden ver, la información del inconsciente es súper amplia. Y no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Claro que sí. ¿Conclusión? Nuestras redes sociales. Ok, muy bien. Síganos en Facebook, en La Vocecita. Síganos en YouTube, en La Vocecita. Síganos en Instagram, en Vocecita1. En La Vocecita por TikTok. En La Vocecita por Spotify. Y La Vocecita por Telegram. Muy bien, esas son nuestras redes sociales y la conclusión de hoy es: seamos observadores de todo aquello, de esta información, de las frases, palabras y todos nuestros gustos y demás, porque nos va a dar información de nuestra historia y también nos va a dar información de lo que hay que sanar de nuestra historia. Entonces, eso nos va a ayudar a solucionar nuestros conflictos que tenemos en nuestro día a día
y poder tener una vida en plenitud. Así es que nosotros somos Carlos Álvarez y Lucy Rodríguez y juntas somos La Vocecita y nos vemos en algún otro programa, espacio, taller, terapia en algún otro momento. Así es que nos vemos pronto. Bye bye.